Vamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 15. Amén. Gloria al Señor, alabe el nombre de Dios, porque estamos en su casa, estamos en este lugar que ha sido destinado para alabar su nombre, pero para también compartir su palabra. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 15. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Oremos, hermanos, que Dios nos bendiga. Dios, te damos gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, loamos tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque este tiempo que te hemos cantado, este tiempo que hemos exaltado tu nombre, Señor, pero ahora ha llegado el tiempo de meditar en tu palabra. Ha llegado el momento, Señor, de analizar, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, de escudriñar, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Jesús. Permite que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque nuestra mente, Señor, y tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesús. Que no solamente quede grabada en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Espíritu Santo, trabaja en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este lugar de adoración, en esta casa de oración, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta tarde ya vamos a hablar, hermanos, el título, el tema que les quiero compartir es los seguidores de Jesús. Los que siguen a Jesús. En la actualidad, hermanos, creo que la mayor parte de la fama o la mayor parte del renombre es las personas que los siguen. ¿Cuántas personas los siguen? Y el estatus, hermanos, que actualmente define a esas seguidoras, ya no es solamente, ya no se le denomina como simplemente seguidores. Ahora se le denomina los followers. ¿Sí has escuchado ese término? ¿Cuántos followers tienes? Y entonces, es que, no sé, tengo 10,000 followers, 10,000 personas que están interesadas en mi vida, en mi diario vivir. ¿Usted los ha visto? Los llamados influencers. ¿Sí los ha visto? Que dicen, hoy fui a comprar una nieve y ahí tengo 10,000 seguidores, 10,000 followers, viendo cómo me estoy comiendo mi nieve. ¿Sí? ¿Sí los ha visto? Tache, ¿no? ¿Para qué es eso? Entonces, hermano, no es cierto, no se crea eso. Digo, a veces nada más por breviario cultural, ¿no? Por no decir, por estar de chismosientos, ¿no? Pero, ¿cuántas personas, gracias, hermano, cuántas personas, hermanos, los invitan y al final de eso, y al final de cada cápsula, al final, ¿qué le dicen? Dale clic a la campanita y suscríbete a mi canal. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hace un influencer actualmente? ¿Qué hace un influencer? ¿De verdad está influyendo de manera positiva en la vida de las personas? A veces, híjole, hermano, hay cada contenido que... ¡qué barbaridad! La pregunta, hermanos, padres de familia, ¿ustedes ven o ustedes saben a quién siguen sus hijos? ¿Ustedes saben a quién están siguiendo? ¿Por quién están actuando? ¿Por quién están teniendo ciertas actitudes? Fíjese, mi hijo, lo vio, tiene 6 años, 7 años, De pronto un día, llegando a casa, me empezó a hablar muy españolado. Y agarraba y me decía, oye, tío. Y yo, ¿qué pasó, sobrino? Me dice, no, es que así se les dice tío. Y le digo, a ver, ¿quiénes? Y ya me empezó a buscar. Hay unos 2 niñitos de su edad, españoles,
que se llaman Dan y Evan. Y es que Dan y Evan, y pues obviamente usted sabe que los españoles, en lugar de decirles amigos o de decirles compañeros, le dicen tío, ¿no? Y entonces ya de ahí entendí, dije, por eso me dice tío, ¿no? Digo, no, pero yo soy tu papá, no soy tu tío. Ajá. Pero, hermanos, hay una gran cantidad de contenido en las redes sociales, hay una gran cantidad de contenido de personas diciéndole, hey, ven a seguirme. Ajá. Y para que veas qué es lo que yo hago, cómo interactúo, cómo es que yo hablo, qué cosas realizo día a día. Ajá. Los llamados influencers. ¿Sí? Y con ello se sienten gentes importantes. ¿Sí? Pregunta, hermanos. ¿Cuántos followers tienen ustedes? ¿Cuántos seguidores tienen ustedes? Sí, tenemos seguidores. Al menos que mínimo dígame mi hijo, ¿no? Ajá. ¿Qué dijo Pablo? Y es que esta es una invitación, hermano. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces eso quiere decir, hermanos, que nosotros realmente sí tenemos que ser influencers. Nosotros, hermanos, tenemos que impactar, bien lo decía el pastor Miguel. Nosotros, o ustedes, hermanos, tienen que impactar en su comunidad. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió en la iglesia de Antioquía? En la iglesia de Antioquía, bueno, los estudiosos le llaman la iglesia primitiva. A mí no me gusta decirle iglesia primitiva, a mí en lo personal. Ajá. Cuando a mí me dicen, o yo digo iglesia primitiva, yo pienso en una iglesia llena de australopithecus, ¿no? De hombres de Neandertal, ¿no? Yo digo la primera iglesia. Suena más bonito, ¿no? Eso no lo va a salvar, ni lo va a condenar, exactamente. Ajá. Simplemente se lo dejo, la primera iglesia. ¿Qué sucedió en la primera iglesia? En la iglesia de Antioquía. La gente les empezaron a decir, ahí dice que en la iglesia de Antioquía fue la primera ocasión que les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. ¿Sí? La gente identifica, hermanos, cuando nosotros somos cristianos. La gente identifica que nosotros nos parecemos a Cristo. ¿Ah? El Evangelio de Marcos, hermanos, Jesús tenía muchísimos seguidores. Jesús tenía una gran cantidad de seguidores que lo buscaba por algún milagro, que lo buscaba porque tenían hambre, que lo buscaban porque querían que hiciera algo, porque lo buscaban para preguntarle y decirle ¿cuándo será el fin? Pero, hermanos, el Evangelio de Marcos describe 3 razones, hermanos, por las cuales el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Vamos a ver. La primera razón, Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte, ¿quién? Estamos hablando de Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Sí? ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el Señor le habló al que tengo al lado? ¿Alguna vez? No, bueno, ustedes no. En otra iglesia. En el ¿cómo les dije el otro día? En el Cristianverso. ¿Sí? En el Cristianverso, en otra iglesia, en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Allá sí se preguntan, pero ¿por qué, Señor, a Él que me hace la vida de cuadritos? ¿Por qué? Es que, de verdad, Señor, ¿por qué tuviste que llamarlo a Él? ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Sí? Cuando Jesús, hermanos, había resucitado y que le dijo a Pedro, Pedro, ven, acompáñame, y le empieza a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y entonces de pronto vio que alguien más los estaba siguiendo y que era el discípulo Juan. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿y este qué? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿A ti qué? Sígueme tú.
¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué timatipoti? ¿Sí? ¿Sí o no? En español, eso es lo que dijo la hermana Damaris, ¿no? Versión 60, ¿a ti qué? ¿No? ¿Cuál le gusta más? ¿Versión Damaris habla hoy? Me quedo con la versión 60. ¿A ti qué? Sígueme tú. Jesús, hermano, en principio llamó a los que Él quiso. ¿Por qué está usted aquí, hermanos? ¿Por qué está aquí? Porque Él quiso. Eso lo tenemos bien claro. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor Jesús quiso. Amén. Pero ¿para qué Él quiere que estemos aquí? Lo primero, hermanos, ¿para qué? Para que estemos con Él. Dice el verso 14, estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Sí? Lo primero, eso es lo primero, hermanos. ¿Para qué nos va a llamar el Señor Jesús? ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. ¿Sí? Juan capítulo 6. Y ahorita les digo. El Evangelio de Juan, hermanos, habla aproximadamente de las personas que seguían a Jesús, de cuántos followers tenía Jesús. Y ahí habla, hermanos, de 5,000 personas que estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto señales, porque habían visto que los enfermos sanaban, pero también, hermanos, porque estaban buscando alimento. ¿Sí? Alimentó a esos 5,000 hermanos y después, en los versos del 22 al 24, vamos a ver qué dice. Juan capítulo 6, versos 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que solo una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sí? Ellos empezaron a buscar a Jesús. Y ahora vamos a ver a partir del verso 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús: de cierto les digo que os me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque coméis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Hermanos, aquí están buscando a Jesús, y el primer reproche que les hace Jesús y les está diciendo: ustedes no vinieron a buscarme. ¿Por qué? No vinieron a buscarme porque vieron milagros. No me vinieron a buscar porque vieron señales. Me vinieron a buscar porque tienen hambre. Por dragones. Amén. Me vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque saben que hay alimento. Y entonces ahí es cuando Jesús les dice, la gente lo empieza a cuestionar y dice: bueno, pero ¿cómo tú nos vas a demostrar que vienes de allá arriba? ¿Qué les dijo? Moisés no les dio el pan del cielo. La Nueva Traducción Viviente, el verso 32 dice: Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Amén. Él les está diciendo: es que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo.
Moisés no fue el que les dio el maná. ¿Quién les dio el maná? Se lo dio el Padre. Y ahora Él me ha enviado a mí, que yo soy el pan de vida. Amén. Entonces, hermano, hubo a quienes la palabra les ofendió. Hubo a quienes la palabra les ofendió y les dijo, es que la palabra es dura. Lo que Jesús me está diciendo es duro. ¿Alguna vez usted lo ha sentido? ¿Alguna vez usted ha sentido y ha dicho, la palabra está dura? ¿Qué hizo esa gente que dijo, la palabra es dura? ¿Qué dijo? Mejor me voy. ¿Sí? 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Amén. A veces, hermanos, la palabra va a ser dura. A veces la palabra nos va a incomodar. Porque no siempre, hermanos, no siempre va a ser. Gracias. No siempre va a haber una palabra que nos agrade. ¿Sí? Dígame, ¿qué le gustaría más? ¿Qué le gusta más a usted? Escuchar y decir, es que el Señor te va a bendecir. ¡Aleluya! Se tardaron, hermanos. ¿Qué les va a agradar más? ¿Qué les va a gustar más? Que un predicador venga y les diga, es que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a contestar todas tus oraciones. ¿No? En cambio, aquella palabra que venga y que te diga, es que tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que arrepentirte e ir a los pies de Cristo. Amén. Pero no a todos les agrada ese tipo de palabra. La iglesia de Corinto, hermanos, la iglesia de Corinto estaba totalmente dividida. ¿Sí? La iglesia de Corinto era una iglesia bien bendecida, era una iglesia bien espiritual, pero también era una iglesia bien carnal. La iglesia de Corinto, fíjese, había quienes decían, es que a mí me habló Pablo y a mí me agrada la forma en que predica Pablo. Otros dicen, no, es que a mí me gusta más cómo predica Apolos. ¿Sí? Otros decían, no, a mí me gusta ser arrebatado como Pedro. A mí me gusta que me hablen la palabra como lo hace Pedro. ¿Sí? Y había otros más espirituales que decían, yo soy de Cristo, aleluya. Amén. ¿Pero qué cree? Que aún esos más espirituales, los que decían ser de Cristo, estaban haciendo división en la iglesia. Entonces, ya no somos tan espirituales, ¿no? Por eso es que llega Pablo ahí a la iglesia de Corinto y les dice, ¿Pablo te salvó? ¿Te salvó Apolos? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Cefas? No. ¿Qué les quería enseñar el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Les quería enseñar, hermanos, que lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Amén. No importa, hermanos, quién se pare a predicar la palabra del Señor. Lo que importa es el mensaje que se da. Amén. Eso es lo que verdaderamente importa, hermanos, el mensaje. Nosotros solamente somos los traidores de la palabra, ¿no? Los que traemos la palabra, hermanos, por favor, los traidores de la palabra. Bueno, los mensajeros, estaban algunos hermanos, ¿a quién invitar, pastor? ¿No? ¿Sí? Hermanos,
Jesús escogió a 12 en primer momento, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, ¿sí? Nosotros, hermano, vamos a la epístola de Pablo a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1. ¿Sí? Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, les está diciendo, ustedes, nosotros, fuimos llamados, hermanos, antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando de la predestinación. Y les está diciendo, nosotros fuimos llamados antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dice que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza suya. Amén. Lo primero, hermanos, ¿qué vamos a aprender cuando Jesús quiere, en primer momento, que estemos cerca de Él? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Precisamente, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a que seamos santos. Vamos ahora a ver a la iglesia de Corinto. Vamos a primera a los Corintios, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Sí? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí primero, ¿sí? ¿A quiénes les escribe? A los santificados, ¿sí? ¿Cuántos santificados vinieron? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos santificó, ¿sí? Tenemos dos tipos de santidad, hermanos. Una que es posicional y otra que es progresiva. Aquí el apóstol Pablo va a hacer referencia a las dos. ¿Por qué? Porque les está escribiendo y les está diciendo, les escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, fuimos justificados y fuimos santificados a través del sacrificio de Cristo. Amén. Y entonces, a través de ese sacrificio de Cristo es que nosotros somos santificados. Pero después les llama y dice, a estos santificados, ¿qué dice? Llamados a ser santos. ¿Vemos? ¿Vemos la diferencia? Primero nos dice, ustedes son santos ya. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Pero también somos llamados a ser santos. Esa es una santidad progresiva. ¿Sí? Fuimos llamados, hermano. Nosotros, la iglesia de Cristo Mahanaim, a los santificados. Amén. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Amén. En la vida cotidiana, hermanos, la santificación, hermanos, comprende cambios en nuestro diario vivir. Vamos a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice, nosotros, hermano, tenemos en nuestro alrededor muchos testigos. ¿Sí? Dice ahí el apóstol, le iba a decir al apóstol Pablo, ya atribuyéndoselo a Pablo el epístola a los hebreos, pero no. El escritor a los hebreos les dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante, hermanos? Llegar a la meta, llegar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones los ojos en Jesús, hermano, no te vas a desviar, no vas a mirar a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tus ojos van a tener un solo objetivo, que va a ser Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá como cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. ¿A quiénes? A los santificados, llamados a ser santos. ¿Y cuándo dice el apóstol Pedro que vamos a ser santos? ¿O que tenemos que ser santos? ¿En qué área de nuestra vida tenemos que ser santos? En toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda. Amén. ¿Sí, amén? En toda. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia es bien fácil ser cristiano. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia, ¡aleluya! ¿Sí o no? Mire, nada más cerramos nuestros ojos, fruncimos medio nuestro ceño aquí, levantamos nuestra mano y ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta me veo cristiano. ¡Oh, aleluya! Y luego hasta cambiamos nuestro tono de voz, ¿no? ¡Oh, aleluya! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pero a ver, hágalo allá afuera. No. Pero a ver, usted va en el metro, ¿no? Acá agarrándose del tubo y a lo mejor sí, ¿no? Ajá. Usted sí de verdad va por las calles, si lo hace, qué bueno, ¿no? Dios lo bendiga. Pero, ¿de verdad somos tan eufóricos en las calles como a veces lo somos en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque en la iglesia es bien fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de puros cristianos. Amén. ¿Será? Amén. Yo sí, él no sé, ¿no? Ok. Nosotros, debemos que nuestros actos revelen, hermanos, que realmente somos seguidores de Cristo. Le decía, en la primera iglesia, en la iglesia de Antioquía, la gente fue la que le empezó a llamar cristianos. Ellos no se pusieron el título. Ellos no pusieron ahí en la parte de afuera de donde se reunían, ellos no pusieron iglesia cristiana de Antioquía. ¿No? Ellos no pusieron eso. ¿Por qué? La gente los vio y dijeron, ellos son cristianos, porque se parecen a Cristo. Amén. Amén. Eso sí. Amén. Entonces, ¿con qué nosotros, ¿con qué nosotros vamos a ser santos? ¿Con qué nosotros nos vamos a limpiar? Dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Amén. Hermano, yo por eso, mire, bien guardadita de lunes a sábado. Por eso la guardo aquí, ¿no? Ándele. ¿Sí? Para que no se pierda, hermano. Por eso, mire, bien guardadita estoy cumpliendo lo que dice Salmo 119, verso 9. Amén. ¿Será esa la forma? No, ¿verdad? ¿Dónde la vamos a guardar? En el corazón. Amén. Amén. Esa es la forma en que nosotros tenemos que guardar la palabra, en el corazón. Amén. Vamos a ver. ¿Para qué nos llamó Jesús? Lo primero, para que estuviésemos con Él. Estando con Él, hermanos, vamos a aprender a ser santos. Vamos a aprender, hermanos, a limpiar nuestro camino. Amén. Vamos a aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Segundo, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué Él quiere que estemos con Él? Segundo, para predicar el Evangelio. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 14. Ya vimos lo primero. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Lo primero, hermanos, que el Señor Jesús hizo con sus 12 discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con Él, para que aprendieran sus enseñanzas, para que aprendieran a ser santos, hermanos, para que aprendieran a que somos rescatados del pecado, para que aprendamos, hermanos, a que somos limpios a través de su palabra. ¿Para qué? Para que aprendamos, hermanos, que debemos continuar viviendo en santidad. ¿Sí? Ahora sí, ya que nosotros venimos y estuvimos con Él, nos llama a predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, ya tengo herramientas, ya sé cómo hablarle a la gente, ya sé cómo predicar el Evangelio. Amén. Porque, vamos a ver, Marcos capítulo 6, vamos a Marcos capítulo 6, versos 7 y verso 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Verso 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Sí? Ya una vez, hermanos, que nosotros venimos, fuimos llamados porque Él así lo quiso. Y una vez que venimos y aprendimos de sus enseñanzas, aprendimos el Evangelio, ahora sí voy a compartirlo. ¿Sí? ¿Pero qué vamos a compartir? ¿Qué evangelio es el que vamos a compartir? Necesitamos también compartir un evangelio completo. Amén. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó de los muertos. Amén. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Hablando acerca de la iglesia de Corinto. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra palabra, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar un evangelio completo, hermanos. ¿Sí? Y entonces tenemos que predicarle, tenemos que hablarle a la gente y decirle, necesitas arrepentirte de tus pecados, Cristo ya te perdonó, Cristo murió por tus pecados, pero Él resucitó al tercer día. ¿Sí? Porque si nosotros, hermano, no predicamos que Cristo también resucitó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo que estamos predicando un evangelio incompleto. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que predicar, tenemos que ser enviados, dice después, que fueron enviados a predicar el evangelio. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda la ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros flojos, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. ¿Sí? ¿Cómo son los obreros? Pocos. Tengo dislexia, discúlpeme.
Se me cambió el pocos por flojos. También va a decir, ¿no? También. Jesús, hermano, llamó a sus discípulos para predicar el Evangelio, para anunciar que el reino de los cielos había llegado. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos 25 al 29. Aquí, hermanos, está hablando a Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí? El verso, con todos conocemos esta historia, ¿no? De la mujer samaritana, ¿sí? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Sí? ¿Qué sucedió con esta mujer, hermano? Jesucristo se encontró con Jesucristo, esta mujer, y le dijo que Él era el Mesías que estaban esperando. ¿Sí? ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer cuando se dio cuenta de su pecado? ¿Qué hizo la mujer cuando reconoció que estaba delante del Mesías? Dice que fue y corrió a su ciudad y fue a anunciar el Evangelio, fue a anunciar que había tenido un encuentro personal con el Mesías. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios? No queríamos contarle a toda nuestra ciudad, no queríamos salir como esta mujer samaritana y llegar y decir, ¿ustedes creen que llegó? ¿Cómo creen que haya llegado esta mujer a su ciudad? ¿Ah? O así como lo leímos, ¿no? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Ah? ¿Cómo creen que haya actuado esta mujer? ¡Venid! ¡Vengan! Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Sin embargo, no me ha condenado. Me ha perdonado. Él está aquí. ¿Sí? Y a lo mejor la reacción... No fue la misma reacción porque dicen que todos los hombres sí fueron a la ciudad. ¿No? Sí fue la misma reacción de ustedes, pero no. Ajá. Ellos sí reaccionaron. Ajá. Todos los hombres de aquella ciudad se interesaron con el mensaje de esta mujer, con la primera evangelista mujer que habla el Nuevo Testamento. Amén. Que fue y que les dijo, ahora sí, listos. Que fue a su ciudad y les dijo, ¡hey, vengan, corran! Ha venido un hombre, ha venido el Mesías, ha venido el que dice que Él es el Mesías, que me dijo todo lo que ha hecho, todo lo que yo he hecho y no me ha condenado, me ha perdonado. ¡Vengan, vengan, vengan a Él! Bueno, eso es... Amén. ¿Cómo? Dice que todos los hombres sí reaccionaron. Sí, todos los hombres. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Por qué? Por el mensaje de una mujer. Por la predicación de una mujer. Amén. Que les dijo, aquí está el Mesías. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió también? ¿Quién más predicó? Vamos a ver. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos del 18 al 20. Marcos 5 le dije, ¿verdad? 5 del 18 al 20. ¿Sí? ¿De quién habla ese pasaje? ¿De quién? ¿Del endemoniado gadareno?
Muchas gracias. Del ex endemoniado gadareno, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque Dios lo salvó. Amén. Entonces ahí no le haga mucho caso a ese título que dice ahí, el endemoniado gadareno. Ahí debería decir el ex endemoniado gadareno, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese, una vez que ya este hombre es salvo, una vez que ya a este hombre se le fueron toda la legión que tenía de demonios, dice, al entrar Jesús en la barca, verso 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, ahí está, dice, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. ¿Cómo ve? Ajá. El hombre de la región de Gadaria. Amén. Ya cuando usted vaya, vamos a hablar del endemoniado gadareno. No, ya no es endemoniado. Ajá. Ya es ex endemoniado. Y a lo mejor, ¿no? Dice que cuando él empezó a publicar en Decápolis, imagínese esas campañas evangelísticas, ¿no? Imagínese esas, tenían ahí el ex endemoniado gadareno. Poderosas campañas, ¿no? Amén. Pero, fíjese, ese es usted se ha visto ese tipo de propagandas evangelísticas. El ex satanista, ¿no? El ex no sé qué. ¿Sí? ¿Sí los ha visto? ¿Y qué hace la gente? Ahí vamos, ¿no? Sí, vamos. ¿Sí o no? Pero, déjeme preguntarle. El poder que Jesucristo utilizó con ese hombre, con este hombre, con el ex endemoniado gadareno, ¿no es el mismo que utilizó conmigo? ¿No es el mismo que utilizó con usted? Entonces, ¿por qué a veces nosotros mismos le damos renombre a? ¿Se da cuenta? Amén. No minimizamos, hermano, no minimizo los ministerios de, no minimizo los ministerios de, porque tienen algo de Dios. Tienen, había un pastor, él decía que el nivel de unción, hermanos, va a depender de mi nivel de obediencia a Dios. Y ahí es donde está la clave. El nivel de unción que yo voy a tener va a depender del nivel de obediencia que yo tenga a Él. Amén. Este pastor a mí me ha impactado muchísimo, un testimonio que alguna ocasión comentó. Decía que él alguna ocasión fue a una iglesia bautista, si no me equivoco. Usted sabe que los bautistas son los anabaptistas, perdón. Los anabaptistas no son nada pentecostales. Ellos son, ¿mande? ¿Cómo? Ajá. Y entonces ellos, hablar del Espíritu Santo, cero, nada. Hablar del mover del Espíritu Santo y mover y cantar y alabar a Dios y nada. Nada que ver con una iglesia pentecostal como ustedes. Sí, son pentecostales, ¿no? Se nota que son pentecostales. Amén. Pero imagínense un pastor que él dice que llegó a predicar y que dijo, y prohibido hablar, hace 50 años, prohibido hablar acerca del Espíritu Santo. Prohibido hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Pero el Señor le dijo, tú tienes que hablar en esa iglesia del Espíritu Santo. Señor, pero me dijeron que no. Tú habla. Y antes de dejar el lugar, hermano, aquí no, aquí no. Señor, tú sabrás, ¿no? Dice que él habló
acerca del Espíritu Santo en esa iglesia. Dice, y de pronto por allá empezó alguien a hablar en lenguas. Dice, yo ya no sabía qué hacer. Ya no sabía si seguir predicando o que siguiera más. Dice, pero el nivel de unción va a depender de tu nivel de obediencia. Ese es el secreto, hermanos. Ajá. Pero no el que nosotros le demos renombre, no que nosotros vayamos a cierta iglesia porque va a predicar cierto hermano. Ajá. No que hoy vengan porque hoy va a estar el siervo ungido de Dios. Todos seríamos siervos ungidos de Dios. Amén. Entonces, hermano, recuerde lo que le decía al momento. Lo que Pablo, hace rato, lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Corinto es que lo que importa es el mensaje, no el mensajero. No importa quién te dé el mensaje, no importa quién te dé la palabra. Lo que importa es lo que el mensaje te va a hablar. ¿Por qué? Porque el mensaje viene de parte de Dios. Y ahí es una gran responsabilidad. Y sí, la responsabilidad es para el predicador. Amén. Para decir, esto es palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar, ¿le parece? El ex endemoniado gadareno dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos decían, ¿pero qué no este era el hombre que estaba amarrado, que estaba encadenado, que andaba en los sepulcros? Y decía, sí, pero Jesucristo me ha hecho libre. Amén. Aleluya. Vamos a ver un caso, no sé cómo llamarle, un caso muy sui generis, muy de su género. Vamos a capítulo 5 del Evangelio de Juan. 5:15, ¿ya estamos? 5:15. El paralítico de Betesda. 5 de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que descendía primero al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Sí? Llega Jesús con ese hombre, le dice, ¿quieres ser sano? Él le dijo, sí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Dice el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el hombre paralítico? No a todos les permitió que lo siguieran. No a todos les permitió. ¿Por qué? Porque Él les dijo, es necesario también que otros prediquen. Es necesario que otros también hablen de lo que Él había hecho. ¿Sí? Dice, el hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Sí? Nosotros, hermano, ¿damos testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros? ¿Sí damos testimonio de lo que Jesús ha hecho contigo, hermano? ¿O podemos parecernos a este hombre ciego de nacimiento de Juan capítulo 9?
Dice el verso 2, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Después dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. ¿Y él qué les contestaba? Soy yo. ¿Sí? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió el hijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Le preguntaron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Ajá. ¿De cuáles somos, hermano? ¿De cuáles somos? Somos como la mujer samaritana que va porque el Señor Jesús la perdonó. Y va y le cuenta a toda su ciudad y les dice, hey, vengan a ver al Mesías que está aquí. Somos como el ex endemoniado gadareno, que a veces nuestro carácter pareciera que así estuviéramos, ¿no? Que es perdonado, que es salvado, que es limpiado y va y se los cuenta a todos. O somos como este hombre que recibe la vista, le preguntan por Jesús y él les dice, no sé dónde está. Se le perdió. Supo quién lo sanó, pero no supo dónde estaba. ¿Usted sabe quién lo ha salvado? ¿Usted sabe quién lo ha salvado? ¿Y sabe dónde está? Amén. Entonces, si usted sabe dónde está, pues le puede decir a la gente, ven, vamos, yo te enseño dónde está. ¿Sí, amén? ¿Para qué más llamó a sus discípulos? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versos del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ajá. Les dio autoridad. ¿Sí? Lo primero, dice que los llamó para que estuvieran con él. Después los llamó para enviarlos a predicar. Y ahora, hermanos, los llama para que tuvieran autoridad. ¿Sí? Los llama para que tengan autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El apóstol Pablo, hermanos, fíjese, el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en la segunda epístola y respecto a estas señales, hermano, en el capítulo 12, verso 12, les llama las señales de apóstol. 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, llama a esta autoridad las señales del apóstol. Con todo, las señales han sido hechas entre vosotros, señales, prodigios y milagros. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, capítulo 1. Lucas 9, versículo 1, perdón. Lucas 9, verso 1.
al 6. Al pasar Jesús, ¿qué les digo? Ay, no, es que estoy en Juan, Lucas, perdón. 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no teméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Sí? Jesús, hermano, Él nos llama, Él lo primero nos llama, ¿para qué? Para que estemos con Él, para que aprendamos sus enseñanzas, para que aprendamos que tenemos que ser santos, para que aprendamos a escudriñar su palabra. ¿Sí? Lo segundo, dice que nos llama para que prediquemos el evangelio. Y lo tercero, nos llama para darnos autoridad. Nos llama para darnos autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para también echar fuera demonios. Hermano, entonces eso quiere decir que si mi vecino se pone medio extraño y le empieza a salir espuma por la boca, y entonces ya no tengo que, pastor, venga a orar. ¿Qué le voy a decir al pastor? El Señor te dé autoridad. Amén. Ya estuviste con Él, ¿no? Amén. Pastor, es que mi hijo tiene fiebre. Pues ora. Digo, el pastor va a ir, ¿no? Obviamente. Pues sí va a ir. Pues, dice que va a decir que oren, ¿no? Va a ir a decirle que oren, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, hermano, nosotros tenemos una gran labor. Nosotros tenemos una gran labor. Nada más Damaris tiene una gran labor. Nosotros tenemos una gran labor. Amén. Predicar el evangelio. Ya Él nos llamó para que estuviéramos con Él. Hemos aprendido de Él, hemos aprendido sus enseñanzas, hemos aprendido. ¿Sí o no? Ya. Él nos ha enviado a predicar, ya algunos dan sus pininos, ya hasta nos están enseñando a predicar. Sí, claro. Ajá. Pero ahora, hermanos, también tenemos que estar conscientes que el Señor Jesús nos llamó para que tuviéramos autoridad. ¿Sí? Y no es que aquello se vaya a ir porque nosotros oremos, o que el enfermo vaya a sanar porque yo oro. No. ¿Quién lo hace? Cristo. Dios. Él lo hace. Amén. Pero ¿cómo es entonces, hermanos, que nosotros vamos a ir? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar conscientes de eso? ¿Cómo es que nosotros vamos a ejercer esa autoridad? ¿Usted quiere ejercer esa autoridad? Le repito, ¿usted quiere ejercer esa autoridad? Usted lo dijo, ¿eh? Usted lo dijo. Ya, si a alguien se le enferma, si a alguien se le... ¿Usted dijo que quiere ejercer esa autoridad? ¿Yo no? Ya no, ¿verdad? Ya no. Pero ¿qué no, hermanos? ¿Qué no el Dios del que nos habla la Biblia es el Dios que tenemos nosotros? ¿Qué no el Dios que nos predican y que los grandes hombres de Dios predican? ¿No es el mismo Dios que tenemos nosotros? Amén. ¿Sí? ¿Qué sucedió en los tiempos del profeta Elías? Déjeme ver. Ya con esto casi termino, no se preocupe. Dije ya casi. Ajá. Sí, tampoco se va a emocionar. Que por cierto, ni pregunté cuánto tiempo, pastor. Gracias. Sí.
Sí. No. Ya está. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Sí? ¿Qué sucedió, hermanos? El apóstol, el profeta Elías. El profeta Elías les lanza un reto a los 450 profetas de Baal. Y les dice, el Dios que conteste por fuego, ese va a ser el Dios. ¿Sí? Y entonces, dice el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al rollo de Cisón, y allí los degolló. Fue un gran, hermanos, permítame llamarle el término, fue un gran espectáculo el que se dio en este lugar, ¿sí? O sea, creo que todos hubiéramos reaccionado de la misma forma que el pueblo de Israel, ¿no? Al ver cómo desciende fuego del cielo, consume el holocausto y todo el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿sí? Pero, hermanos, a pesar de haber visto ese gran prodigio, esa gran señal de parte de Dios, déjeme decirle que el rey Acab, ¿qué fue lo que llegó a contarle a su mujer Jezabel? Después de haber visto la maravilla, hermanos, después de haber visto cómo los 450 profetas de Baal nada más se sajaban, nada más se sangraban, y no contestó Baal. Sin embargo, el sacrificio que ofreció Elías, sí contestó Dios por fuego. ¿Qué fue lo que hizo acá? Llegó con su mujercita Jezabel. Y en lugar de haberle dicho todas las maravillas que habían visto, le dijo, Jezabel, mataron a tus 450 profetas. ¿Qué actitud, hermanos, tenemos nosotros cuando venimos a la casa de Dios? ¿Y qué actitud tenemos cuando llegamos a nuestras casas? Venimos aquí a la casa de Dios, venimos aquí al lugar de adoración, experimentamos la presencia de Dios, experimentamos su amor, experimentamos su perdón. Amén. Experimentamos el poder de Dios, experimentamos su presencia. Pero ¿qué llegamos a contar a nuestras casas? ¿Llegamos a contar lo que aquí sucedió o llegamos a contar y a decir, es que me vieron feo? Es que no me hizo caso. Es que el pastor hoy no me saludó. Hola a todos. Hoy no puede llegar a decir eso, ¿no? Ya dijo hola a todos. ¿Sí? ¿Qué actitud nosotros tenemos, hermano? Es triste, hermanos, que a veces nuestra propia familia no quiera acercarse a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Por nuestro tristemonio. ¿Sí? Por nuestro tristemonio. Amén. El caminar con Cristo, hermanos, el caminar con Cristo es aquello que nos va a dar autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí?
Aquí no necesitamos, hermano, no sé si alguna ocasión ya se lo haya compartido, pero aquí no necesitamos el decir, Señor, auméntame la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Le voy a decir una pregunta retórica, no me conteste. Ajá. ¿Usted alguna ocasión ha orado al Señor? No me vaya a contestar. ¿Alguna ocasión ha orado al Señor y le ha dicho, Señor, auméntame la fe? ¿Si es así? ¿Si es así? Y si alguna ocasión usted llega a ver a alguien que está orando así y decir, Señor, auméntame la fe, vaya y dígale, mira hermanito, en lugar de que pidas que el Señor te aumente la fe, toma, lee tu Biblia, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, exactamente. Amén. Entonces, ya no. Si usted alguna ocasión llegó a orar y decir, Señor, auméntame la fe, ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, es como nosotros vamos a aumentar nuestra fe, viniendo a la casa de Dios, viniendo y escuchando su palabra, meditando en ella. ¿Sí? Porque de esa manera, hermanos, es como nuestra fe se va a agrandar, nuestra fe se va a aumentar. Y entonces nosotros, en el caminar con Cristo, hermanos, vamos a ejercer la autoridad que Él nos ha dado. Ajá. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versos del 22 al 24. Una vez que Pedro, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido de ella. ¿Sí? Del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que ejercer esa autoridad. Tenemos que ejercer esa autoridad, ir, predicar, ir, orar por aquellos que están enfermos, ¿sí? Ir por aquellos también, por los otros también. No, por ellos no, nada más por los enfermos, ¿no? Jesús les dijo, les dio autoridad para las dos cosas, no nada más para una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La gente creyó, hermanos, en la predicación de Pedro, con la manifestación del Espíritu Santo. Pues Él, hermanos, el Espíritu Santo es el que va a convencer los corazones de que necesitan de Cristo. Amén. Nosotros, hermano, ¿cuál es nuestra razón para seguir a Cristo? ¿Cuál es nuestra razón para seguir a Cristo? ¿Ah? ¿Lo hacemos
porque realmente lo amamos? ¿Lo seguimos porque a lo mejor no me queda de otra? Porque como aquellos decían, he intentado todo y nomás no. ¿Cómo dice? Si has intentado todo y todo te falla, intenta con Cristo, algo así. Amén. Pero, ¿cuál es la razón, hermanos, por la cual nosotros seguimos a Cristo? En primer momento dice que Él llamó a los que Él quiso. Usted está aquí, hermanos, porque Él así lo quiso. Amén. Entonces, nosotros, ¿cuál es la razón para seguir a Cristo? ¿Cuál es la razón para estar aquí cada domingo? Para estar aquí los días que se reúnen entre semana. ¿Cuál es la razón para decir, yo soy un seguidor de Cristo? Para decir, yo soy cristiano. Para decir, yo quiero predicar el Evangelio. Para decir, yo quiero ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Amén. Póngase de pie. Ahora sí, estoy terminando. Póngase de pie, hermanos. Y meditemos un momento. Porque dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar en el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros, hermano, hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido enviados, hermano, a sanar a los enfermos. Y no porque nosotros lo hagamos, sino porque lo hace el Señor Jesús. Amén. Dice su palabra. El apóstol Pablo hablando acerca del Evangelio. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual perseveran, por el cual asimismo se retiene la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino por la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nosotros, hermano, el apóstol Pablo dice, es que primero se le apareció a Cefas, después se apareció a sus 12 discípulos, después apareció como a 500 personas a la vez, y al último, como a un abortivo, apareció a mí. Eso dijo Pablo. Pero nosotros, amada iglesia, también hemos alcanzado la salvación de Cristo Jesús. Hemos alcanzado la salvación de Cristo Jesús por mera gracia. Y entonces, hermano, nosotros también tenemos ese privilegio de ser llamados para estar con Él.
para predicar y para tener autoridad. Cierre sus ojos. Y hermano, medite un momento y vamos a orar al Señor. Yo no sé cuántos, hermano, nada más nos hemos quedado con decir, Señor, yo quiero estar nada más cerca de ti. O vengo porque alguien más me trae. O vengo por mera curiosidad. Pero este es el momento, hermanos, en que nosotros nos acerquemos a Él y digamos, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero aprender de tu enseñanza, yo quiero aprender de tu palabra. Este es el momento, hermano. Si alguien quiere y también tiene esa inquietud, ese sentir de decir, yo quiero también predicar la palabra, yo quiero también tener ese lugar de privilegio. Vamos a orar. Señor, aquí están tus hijos. Señor, aquí está esta iglesia tuya, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, la inquietud de cada uno de ellos. Tú conoces sus corazones, Jesús. Tú conoces, Padre Celestial, lo que cada uno de tus hijos está pasando. Tú conoces, Señor, la comunión que cada uno de ellos tiene. Tú conoces la relación, Señor, que cada uno de ellos tiene contigo, Jesús. Pero, Padre Celestial, ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a perseverar, Señor, más en tu palabra. Ayúdanos a perseverar más y más, Señor. Él quiere que tú estés cerca de Él. El Señor quiere que tú estés cerca de Él. Y yo te voy a invitar, hermano, si tú me dejas orar por ti, aquel que quiera decir, Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Señor, yo quiero compartir tu palabra. Señor, yo quiero ejercer esa autoridad que tú me has dado. Pasa al frente, hermano. Pasa al frente y déjanos orar por ti. Amada iglesia, aquellos que quieran, aquellos que tengan esa inquietud de servir al Señor, aquellos que tengan esa inquietud de decir, Señor, yo quiero ejercer la autoridad que tú me has dado. Señor, yo quiero ejercer aquello que tú me has dado, Señor, no guardarlo, sino, Señor, ejercer esa autoridad. Déjanos orar por ti, hermano. Comienza a orar ahí en tu lugar, iglesia. Sigue orando. Y si tú nos dejas orar por ti, hermano, es para, Señor, delante de ti está esta iglesia tuya. Señor, delante de ti está esta iglesia tuya, Jesús. Delante de ti, Señor.